El Imperio Bizantino, conocido también como el Imperio Romano de Oriente, fue una de las civilizaciones más duraderas e influyentes de la historia, con una existencia que abarcó más de 1000 años desde su fundación en el siglo IV hasta su caída en 1453. Surgido como la continuación del Imperio Romano, el Imperio Bizantino se destacó por su impresionante expansión territorial, su compleja estructura política y su rica cultura, la cual dejó un legado profundo en la civilización occidental y oriental. Expansión territorial del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, en su apogeo, abarcaba vastos territorios que incluían partes de Europa, Asia y África. Inicialmente, su capital, Constantinopla, actual Estambul, fue establecida por el emperador Constantino y en 330 después de Cristo, y se convirtió en el centro de un imperio que se extendía desde Italia en el oeste hasta Mesopotamia en el este, y desde los Balcanes en el norte hasta Egipto en el sur. A lo largo de su historia, el imperio fluctuó en tamaño debido a guerras, invasiones y tratados, pero logró mantener su dominio sobre una gran parte del Mediterráneo oriental durante siglos. La expansión territorial del Imperio Bizantino se logró a través de conquistas militares y la diplomacia hábil, así como la absorción de territorios del Imperio Romano Occidental tras su caída en el siglo V. Bajo el emperador Justiniano, 527 a 565, el Imperio Bizantino alcanzó su mayor expansión, recuperando gran parte de Italia, el norte de África y partes de la península ibérica, lo que permitió revivir brevemente la grandeza del antiguo Imperio Romano. Principales líderes del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino fue gobernado por una serie de emperadores que dejaron su huella en la historia. Entre los más notables se encuentran Constantino I, fundador de Constantinopla y primer emperador cristiano de Roma. Su decisión de trasladar la capital a Bizancio, rebautizada como Constantinopla, y su conversión al cristianismo marcaron el inicio del Imperio Bizantino. Justiniano I, uno de los emperadores más grandes del imperio, conocido por sus reformas legales, la construcción de la impresionante iglesia de Hagia Sofia, y la expansión territorial que logró durante su reinado. Heraclio, emperador que reformó la administración militar y resistió la expansión persa y árabe en el siglo VII, aunque no pudo evitar la pérdida de vastos territorios. Basilio II, conocido como el búlgaro-ctono, o matador de búlgaros, quien consolidó el poder del imperio y lo llevó a su apogeo militar y económico en el siglo XI. Filosofía y cultura bizantina. El Imperio Bizantino fue un centro de cultura y pensamiento, combinando elementos del mundo romano, griego y cristiano. La filosofía bizantina estaba profundamente influenciada por el cristianismo ortodoxo, que era la religión oficial del imperio y desempeñó un papel crucial en la vida cotidiana y en la política. Los bizantinos se consideraban a sí mismos los herederos del Imperio Romano y conservaron gran parte de la herencia cultural y legal de Roma, mientras adoptaban y adaptaban la filosofía griega, especialmente las obras de Platón y Aristóteles, a su cosmovisión cristiana. La educación y la escritura en griego fueron fundamentales, lo que permitió la preservación y transmisión de muchos textos clásicos a la posteridad. El arte y la arquitectura bizantina también fueron distintivos, caracterizados por el uso de iconos religiosos, mosaicos brillantes y estructuras monumentales como la Hagia Sofia, que simboliza la gloria del cristianismo ortodoxo y la autoridad imperial. Importancia del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino fue uno de los imperios más importantes de la historia debido a su longevidad, su influencia en la cultura, la religión y la política. Sirvió como un baluarte contra las invasiones bárbaras en Europa y el avance del Islam en el este, actuando como una barrera protectora para el continente europeo. El sistema legal bizantino, especialmente el Corpus Juris Civilis de Justiniano, tuvo un impacto duradero en el desarrollo del derecho en Europa. Asimismo, el imperio jugó un papel crucial en la preservación del conocimiento clásico durante la Edad Media, lo que más tarde contribuiría al Renacimiento europeo. Idioma y religión. El griego fue el idioma oficial del Imperio Bizantino, aunque al principio el latín también tuvo un papel importante. A medida que el imperio se fue orientando más hacia el este y se diferenció culturalmente del occidente latino, el griego se consolidó como la lengua principal de la administración, la literatura y la liturgia. Religiosamente, el cristianismo ortodoxo fue la piedra angular de la identidad bizantina. La Iglesia Ortodoxa Oriental, con su centro en Constantinopla, no solo moldeó la vida espiritual del imperio,
sino que también fue una fuerza unificadora y una fuente de legitimidad para los emperadores. Ventajas y desventajas de las conquistas bizantinas. Las conquistas del Imperio bizantino trajeron tanto beneficios como desafíos a las regiones conquistadas. Por un lado, la integración en el imperio a menudo significaba mejoras en la infraestructura, el acceso a la cultura y el comercio, y la protección militar. Las regiones conquistadas se beneficiaban de la sofisticada administración bizantina y de las redes comerciales que conectaban a Constantinopla con Asia, Europa y África. Sin embargo, las desventajas incluían la imposición de impuestos pesados, la obligación de apoyar las guerras imperiales y, en algunos casos, la resistencia cultural y religiosa. Las regiones que se resistieron a la autoridad bizantina a menudo enfrentaron represión y conflictos, lo que a veces resultó en largos periodos de inestabilidad. Legado del Imperio bizantino. El legado del Imperio bizantino es vasto y se manifiesta en diversos aspectos de la civilización occidental y oriental. La influencia bizantina se siente en la arquitectura religiosa, el arte, la literatura y, especialmente, en la teología cristiana ortodoxa. Tras la caída de Constantinopla en 1453, muchas de las ideas, textos y tradiciones bizantinas fueron transferidas a Europa occidental, contribuyendo significativamente al Renacimiento. Además, la Iglesia Ortodoxa Oriental sigue siendo una de las ramas principales del cristianismo, y muchas de las prácticas litúrgicas, iconográficas y espirituales tienen sus raíces en Bizancio. En conclusión, el Imperio bizantino fue una civilización que, durante más de un milenio, combinó elementos del mundo romano, griego y cristiano para crear una sociedad única y duradera. Su expansión territorial, bajo la dirección de líderes visionarios, su rica cultura y filosofía, y su influencia en la historia mundial son testimonio de su importancia. Aunque enfrentó numerosos desafíos, incluyendo invasiones y conflictos internos, el Imperio bizantino dejó un legado profundo que continúa impactando la cultura, la religión y la política en el mundo actual.